Me senté a la larga mesa de caoba, golpeando ligeramente con los dedos la superficie pulida mientras observaba a mi esposa, Camille, sonreír con sorna mientras me entregaba la cafetera. La forma en que lo hizo, tan casual, tan despectiva, como si yo no fuera más que un sirviente en mi propio matrimonio, me retorció el estómago. «Solo sírveme el café, cariño, y siéntate atrás», dijo, con un tono teñido de condescendencia. Una suave risa recorrió la sala, mezclándose a la perfección con el tintineo de las copas de cristal y el roce de las servilletas de lino. La familia de Camille, un grupo de personas importantes para la élite empresarial, apenas se percató de mi presencia. Estaban demasiado absortos en su propio mundo, demasiado seguros de su propia superioridad. A la cabecera de la mesa se sentaba Gerald, el padre de Camille, con su pelo plateado peinado hacia atrás con meticulosa precisión y su traje oscuro confeccionado a la perfección. Era un hombre que hablaba de estrategias de sala de juntas y de cifras de adquisiciones, cuya aprobación yo nunca me había ganado realmente. A su lado, Lorraine, la madre de Camille, se secaba la comisura de los labios con una servilleta, y su brazalete de diamantes reflejaba el cálido resplandor de la lámpara de araña. Ella siempre me había mirado con un desdén apenas disimulado, como si Camille se hubiera casado con alguien de una posición social inferior a la suya. Luego estaba Lucas, el hermano mayor de Camille, el niño mimado, el que iba a heredar el imperio. Apenas me dedicó una mirada, demasiado ocupado revisando su teléfono, consultando los precios de las acciones o los correos electrónicos, lo que fuera que tuviera más importancia que el hombre casado con su hermana. 5 años de esto, 5 años de palabras cuidadosamente medidas, de tragarme el orgullo en nombre de la armonía. Había desempeñado bien mi papel, el del marido complaciente, el que se quedaba en un segundo plano mientras la familia de su esposa dirigía el espectáculo. Pero esa noche, todo estaba a punto de cambiar. Miré mi reloj y una sutil sonrisa se dibujó en la comisura de mis labios. No tenían ni idea. Su mundo estaba a punto de cambiar de maneras que nunca imaginaron. La conversación continuó sin mí, algo sobre una importante adquisición, un acuerdo comercial crucial que estaban a punto de cerrar. Sus voces resonaban a mi alrededor, llenas de estrategias y confianza en sí mismas. Escuché, no por interés, sino porque disfrutaba de la ironía de todo aquello. Entonces, las puertas del comedor se abrieron. La sala quedó en silencio cuando entró un hombre elegantemente vestido, su presencia exigió atención inmediata. Richard Connors, el director ejecutivo de la misma empresa con la que estaban desesperados por cerrar un trato, entró con el aire de un hombre que sabía lo importante que era. Sin embargo, en el momento en que sus ojos se posaron en mí, se quedó paralizado. El cambio fue sutil al principio, un destello de reconocimiento atravesó sus rasgos, pero luego se solidificó en algo más agudo, sorpresa, tal vez incluso incredulidad. Su vacilación no pasó desapercibida. La familia de Camille lo observaba de cerca, sus expresiones serenas apenas ocultaban su curiosidad. «No eres el dueño de...». Richard comenzó, su voz se fue apagando cuando se dio cuenta de la verdad. Un silencio brusco y antinatural cayó sobre la habitación. La copa de champán de Lorraine se le resbaló de las manos y se hizo añicos contra el suelo de mármol. Fue casi poético. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Dejé la cafetera con cuidado. El sonido de la porcelana al chocar con la mesa fue lo único que rompió el silencio sofocante. La sonrisa de Camille había desaparecido y había sido reemplazada por algo mucho menos seguro. Gerald se aclaró la garganta y apretó el tenedor. «Debe haber algún error», dijo con cuidado y con la voz tensa. «Es solo mi yerno. No es dueño de nada». Pero Richard ya no miraba a Gerald. Me miraba a mí. Y de repente, capté toda su atención. Me recliné en mi silla, despacio, mesurado, saboreando el momento. Siempre me habían ignorado, pasado por alto, tratado como si fuera una ocurrencia de último momento. Pero ahora, por primera vez, estaban empezando a entender. El suelo bajo sus pies se movía y estaban a punto de descubrir exactamente a quién habían subestimado. El silencio era denso, sofocante, como el ojo de una tormenta que aún no había desatado toda su fuerza. Podía sentir el peso de cada mirada en esa larga mesa de caoba, cada par de ojos moviéndose rápidamente entre mí y Richard Connors. El director ejecutivo de la empresa a la que la familia de Camille había estado tratando desesperadamente de impresionar. No me moví, no hablé, simplemente dejé que la tensión se extendiera,
que se quedaran sentados en la incertidumbre, que se cocieran en los primeros jirones de duda. Camille fue la primera en estallar. Su sonrisa burlona había desaparecido y sus dedos se habían cerrado en puños contra el mantel blanco y terso. Su rostro se había puesto pálido y sus labios se habían abierto mientras buscaba algo, cualquier cosa, que decir. Gerald, siempre hombre de negocios, forzó una risita y enderezó su postura mientras se volvía hacia Richard. Debes estar equivocado, dijo, intentando con su voz su habitual tono de mando, aunque había un ligero temblor en ella. Este es solo mi yerno. No posee nada. Richard no parecía convencido. Su mirada penetrante se dirigió hacia mí, con el ceño fruncido. No les dijiste, ¿verdad? Exhalé lentamente, dejando que una sonrisa burlona tomara forma mientras me inclinaba hacia adelante, finalmente participando. Puse mis codos sobre la mesa, junté mis manos. ¿Decirles qué? Pregunté, mi voz tenía el suficiente regocijo para enviar una oleada de inquietud a través de la habitación. Camille se sentó más erguida y su silla rozó el suelo cuando se volvió hacia mí con los ojos llenos de sospecha. ¿De qué estaba hablando? No respondí. Todavía no. Quería disfrutar de aquello. Richard sonrió y sacudió la cabeza ligeramente, como si se maravillara de lo absurdo de la situación. Se volvió hacia la familia de Camille, con expresión indescifrable, pero con voz firme. Que tu marido, dijo, señalando con la cabeza hacia mí, es el propietario de Wolf Industries, la misma empresa que ha estado adquiriendo silenciosamente acciones del negocio de tu familia durante los últimos 6 meses. El aire se filtró en la habitación. La respiración de Lorraine se entrecortó de forma audible, su mano agarró instintivamente su collar de perlas como si pudiera anclarla en su lugar. El rostro de Gerald se contrajo, sus dedos se apretaron alrededor de los brazos de su silla y sus nudillos se pusieron blancos. Lucas, que había estado hojeando su teléfono perezosamente hace unos minutos, de repente se puso rígido. Su teléfono cayó sobre la mesa con un ruido sordo. La reacción de Camille, sin embargo, fue la más satisfactoria. Me miró fijamente, parpadeando como si intentara procesar las palabras que acababa de escuchar, sus labios temblaron ligeramente antes de poder recuperar el control. Eso no es posible, susurró, sacudiendo la cabeza, más para sí misma que para los demás. Eso no es posible, pero lo era y todos lo sabían. Me tomé mi tiempo antes de responder, saboreando el desenlace de la situación. Luego, finalmente, me recliné en mi silla, estiré las piernas mientras tomaba mi taza de café y bebí un sorbo lento antes de volver a dejarla. Técnicamente, dije con voz despreocupada, todavía no, pero a día de hoy, Wolf Industries posee el 48% de sus acciones. Gerald inhaló con fuerza. Lucas apretó la mandíbula. Vine aquí para cerrar el trato por el 52% restante. Fue Lucas quien finalmente rompió la parálisis que se apoderaba de la habitación. Se adelantó, agarró los documentos que Richard había dejado sobre la mesa y pasó las páginas frenéticamente. Sus manos temblaban mientras los examinaba y su respiración era irregular. Eso, dijo, y se quedó callado mientras sus dedos apretaban las páginas antes de mirarme. Su rostro se deformó de incredulidad. Esto no puede ser correcto. Oh, pero lo es, dijo Richard amablemente. Lorraine tragó saliva con fuerza y su aplomo perfectamente logrado comenzó a resquebrajarse. Esto tiene que ser algún tipo de error, murmuró, sacudiendo la cabeza con incredulidad. No había forma de que pudiera haber hecho esto sin que lo supiéramos. Incliné la cabeza, fingiendo curiosidad. ¿Estás segura de eso? Camille todavía me estaba mirando, pero ahora la sorpresa estaba dando paso a algo más oscuro. En su mirada se entremezclaban la traición, la ira y la humillación. Se levantó de golpe y su silla hizo un ruido al chocar contra el suelo. Nos has estado espiando, acusó con la voz llena de rabia. Me aproveché de su mirada y la miré con indiferencia. Cuando hablé, mi voz sonó tranquila y mesurada. No, Camille, dije con suavidad, he estado protegiendo a tus empleados de la incompetencia de tu familia. El golpe fue exactamente como lo había planeado. Camille retrocedió un poco, como si la hubiera golpeado físicamente. Lucas inhaló profundamente y su rostro se puso rojo de ira. Las fosas nasales de Gerald se dilataron. Richard se rió entre dientes y sacudió la cabeza mientras tomaba su vaso de whisky.
Maldita sea, murmuró. Esto es incluso mejor de lo que esperaba. La ira de Gerald estalló. Golpeó la mesa con el puño, haciendo sonar los cubiertos. ¿Crees que puedes entrar aquí y robarme mi compañía? Arqueé una ceja, sin inmutarme. No robé nada, Gerald. Dije simplemente que lo compré. Justo y claro. Lucas se levantó de golpe de su silla, con las manos apoyadas contra la mesa mientras me miraba fijamente. Usaste a mi hermana para acercarte a nosotros, gruñó. Jugaste a largo plazo. La manipulaste. Solté una risa seca. ¿Es eso lo que piensas? Me incliné hacia adelante de nuevo, esta vez mirándolo fijamente a los ojos. Dime, Lucas, ¿dónde estabas cuando tu padre hacía una mala inversión tras otra? ¿Cuando despedían a los empleados mientras tú te ibas de viaje a esquiar? ¿Cuando la empresa perdía dinero y nadie intervenía para arreglarlo? Lucas vaciló, sus labios apretados en una línea apretada. Me volví hacia Camille a continuación, mirándolo con firmeza. ¿Y tú? Dije en voz baja. 5 años, Camille. 5 años viendo a tu familia tratarme como a una extraña. Como si yo fuera un mueble más de tu matrimonio. Y ahora que por fin hago algo por mí, ahora soy la villana. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Solté una risita suave y sacudí la cabeza. Todos ustedes tuvieron todas las oportunidades para cambiar esta empresa. No lo hicieron. Así lo hice. La cara de Gerald se puso de un impresionante tono rojo. Cabrón, espetó. Me limité a sonreír, empujando mi silla hacia atrás mientras me levantaba. No te preocupes, dije mientras me acomodaba la chaqueta del traje. Tendrás mucho tiempo para procesar todo. Después de todo, mañana por la mañana, el trato estará cerrado. Camille dio un paso hacia mí, su voz apenas era más alta que un susurro. ¿Por qué? Preguntó, mirándome fijamente. ¿Por qué hacer esto? La estudié por un momento antes de hablar. Hace 5 años, me ofrecí a ayudar. Yo tenía la experiencia, las conexiones, el capital para salvar este negocio. ¿Y qué me dijo tu madre? La garganta de Camille se agitó mientras tragaba saliva. Sabía la respuesta. No esperé a que lo dijera. Los yernos cazafortunas deberían saber cuál es su lugar, recité con frialdad. Camille miró hacia otro lado. Exhalé y metí las manos en los bolsillos. Bueno, dije, pasando junto a ella, ahora mi lugar está al frente de la empresa de tu familia. Y con eso, salí, dejándolos marinando en su caída. Los dedos de Gerald temblaban mientras tomaba la pila de documentos de la mesa. Tenía la mandíbula apretada y sus ojos recorrían las páginas con creciente pánico, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera refutar lo que Richard acababa de revelar. Pero no había ningún error, ninguna escapatoria de último momento. Esto no puede ser correcto, susurró Lorraine, agarrándose al borde de la mesa como si fuera lo único que la mantenía erguida. Lucas se inclinó hacia adelante, con los nudillos presionados contra la superficie de caoba pulida, su rostro retorcido por la incredulidad. ¿Compraste nuestra empresa? Su voz se quebró ligeramente al final, el peso de la comprensión lo aplastó. Me encogí de hombros y me acomodé los gemelos como si estuviéramos hablando de algo trivial, como el clima. Técnicamente, todavía no. Pero a día de hoy, Wolf Industries posee el 48% de sus acciones. Vine aquí para cerrar el trato por el 52% restante. La silla de Camille chirrió contra el piso de mármol cuando ella se puso de pie de un salto. Tenía las manos apretadas a los costados y las uñas clavándose en las palmas. En sus ojos ardía la ira, pero debajo de ella vi algo más, humillación. Traición. ¿Nos has estado espiando? Ella susurró, utilizándome. Le devolví la mirada con una expresión de tranquila diversión. No, Camille, dije con voz tranquila y serena. He estado protegiendo a tus empleados de la incompetencia de tu familia. En algún lugar de la mesa se escuchó una fuerte exhalación. Lorraine retrocedió visiblemente, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Lucas se erizó y apretó los puños. El rostro de Gerald se ensombreció y la ira se desvaneció en oleadas. Escucha, hijo de puta,
comenzó a decir Gerald en voz baja y amenazante. Lo interrumpí. No, escucha tú. Di un paso adelante, mi voz se fue agudizando, mi paciencia para con su arrogancia se estaba agotando. Me senté en esta mesa durante años, escuchándolos a todos menospreciarme, tratándome como si no fuera nada. Te vi tomar decisiones imprudentes, ignorando cada señal de advertencia, cada oportunidad de arreglar lo que estaba roto. Me ofrecí a ayudarte. Tenía los conocimientos, las conexiones, el capital. ¿Pero qué hiciste? Volví mi mirada hacia Lorraine. Te burlaste de mí. Miré a Lucas. Te reíste de mí. Luego, por fin, miré a Camille. Y tú los dejaste. Sus labios se separaron ligeramente, pero no salió ninguna palabra. Gerald golpeó la mesa con el puño, con el rostro rojo de furia. Lucharemos contra esto. Tenemos abogados. Suspiré. Ustedes son abogados, dije. Ahora toca trabajar para la Junta. Gerald se quedó paralizado. Richard, que claramente disfrutaba del espectáculo, tomó un sorbo lento de su bebida y luego se inclinó hacia adelante con una sonrisa divertida. Y a partir de hoy, añadió, la Junta trabaja para él. Lorraine se aferró a sus perlas, sus ojos se movían rápidamente entre Richard y yo mientras se daba cuenta de que el poder que habían conservado durante décadas se les había escapado de las manos. No puedes hacer esto, farfulló Lucas, elevando la voz con desesperación. No puedes venir y llevarte todo lo que construimos. Oh, pero yo puedo, dije suavemente. Y ya lo he hecho. Lucas apretó los dientes y sus fosas nasales se dilataron. No tienes ni la menor idea sobre cómo dirigir nuestra empresa. Solté una risa seca. ¿Tu empresa?, repetí, sacudiendo la cabeza. ¿Te refieres a la empresa que has estado arruinando? ¿La empresa que ha estado perdiendo dinero debido a contrataciones nepotistas, políticas obsoletas y absoluta incompetencia? Me incliné ligeramente hacia adelante. No estabas dirigiendo un negocio, Lucas. Estabas dilapidando un legado. Y yo simplemente lo salvé. Camille se interpuso entre nosotros, su voz más tranquila esta vez. ¿Pero por qué? Me miró, buscando algún destello del hombre con el que se había casado. ¿Por qué llegar tan lejos? Incliné la cabeza, considerando su pregunta. Hace 5 años, me casé con un miembro de esta familia, pensando que iba a ganar algo, un hogar, una sociedad, la oportunidad de ser parte de algo más grande. Pero desde el momento en que entré en su mundo, no fui más que un cómplice. El forastero, el hombre al que toleraban porque Camille me había elegido. Todas las sugerencias que les hice fueron ignoradas. Todas las ofertas de ayuda fueron descartadas. Y cuando la empresa empezó a hundirse, todavía se negaban a reconocer que yo podría haber sido quien la hubiera salvado. Así que dejé de pedir permiso y compré la empresa. Miré a Camille a los ojos y le permití ver la verdad en mis ojos. Porque nunca iba a ser suficiente para tu familia, le dije simplemente, no importa lo que hiciera. Ella se estremeció, pero no dejé que el momento se prolongara. Me volví hacia Richard. Vamos a firmar los papeles. No me gustaría hacer esperar a los empleados. Richard me dirigió una sonrisa cómplice. Por supuesto. Metió la mano en su maletín y sacó los documentos finales. La silla de Gerald se raspó contra el suelo cuando se levantó de golpe. No hemos terminado, gruñó. Sí, lo hemos hecho. Ni siquiera lo miré. Richard me entregó un bolígrafo y firmé con mi nombre en la última página. Con un trazo de tinta, el último 52% de la empresa pasó a ser mío. La respiración de Camille se entrecortó de forma audible. Lucas parecía estar a punto de arrojar algo. Lorraine se llevó una mano al pecho como si estuviera a punto de desmayarse. Gerald se quedó mirándome, con la boca ligeramente abierta y todo su cuerpo rígido por la sorpresa. Me enderecé y me abroché la chaqueta del traje. Ah, y una cosa más. Deslicé una hoja de papel por la mesa hacia Gerald. Sus manos temblaban cuando la recogió y sus ojos escudriñaron las palabras. Fue una oferta para quedarse como consultor por la mitad de su salario actual. Sin poder de decisión. Sin privilegios ejecutivos. Solo un empleado.
La cara de Gerald se puso de un tono morado que no creí que fuera humanamente posible. ¿Crees que alguna vez trabajaré para ti? Escupió. Sonreí. No, pero pensé que sería cortés y me ofrecería. Me volví hacia Lucas, que me miraba con furia apenas contenida. En cuanto a ti, dije en tono suave, limpiaré tu oficina antes de fin de semana. Ya no hay lugar para el nepotismo. Apretó la mandíbula, pero sabía que no podía hacer nada. Parecía que Camille estaba a punto de vomitar. Me iré sola, dije con naturalidad, deslizando las manos en los bolsillos mientras caminaba hacia la puerta. Richard me siguió y me hizo un gesto de aprobación cuando entramos al pasillo. Fue brutal, reflexionó. Pero, maldita sea, fue satisfactorio. Exhalé lentamente, echando los hombros hacia atrás. ¿Se lo merecían? Soltó una risita. ¿Y ahora qué sigue, jefe? Miré por encima del hombro y mi mirada recorrió los rostros atónitos y destrozados de la familia que había pasado años subestimándome. Sonreí. Ahora, dije, con voz fría e inquebrantable. Ahora, vamos a reconstruir. Y con eso, me alejé, dejándolos ahogarse en las ruinas de su propia arrogancia. El sonido de mis zapatos resonó en el pasillo mientras me alejaba del comedor, dejando a Camille y su familia para que procesaran lo que acababa de suceder. Por fin me había quitado de encima el peso de 5 años de condescendencia, insultos y menosprecio, pero no había terminado. Todavía no. El verdadero trabajo estaba a punto de comenzar. Cuando entré en la sala de juntas del piso superior de la sede de la empresa, una ola de satisfacción se apoderó de mí. La transición ya había comenzado. Los empleados, la verdadera columna vertebral de esta empresa, habían sido notificados. La reestructuración de la dirección estaba en marcha. La junta directiva, antes llena de amigos de la familia de Camille, había sido reemplazada por veteranos de la industria que realmente sabían cómo dirigir una empresa. Miré mi reloj. A esa hora, la noticia ya estaría estallando en los canales financieros. La historia de cómo un supuesto yerno cazafortunas había asumido todo un imperio empresarial de la familia que lo había despedido estaría dando que hablar. Justo en ese momento, mi asistente, Mónica, entró en la sala. Señor, la prensa ya está afuera. ¿Quieren una declaración? Asentí y me ajusté los puños del traje. Que esperen. Ella sonrió con sorna, claramente disfrutando de la caída de las arrogantes élites tanto como yo. Además, Gerald acaba de llamar. Exige una reunión de emergencia con los accionistas restantes. Solté una risita. Por supuesto que lo es. Esperaba resistencia. Gerald era el tipo de hombre que no se dejaba vencer sin luchar. Había pasado décadas en la cima, tomando decisiones con la confianza de alguien que nunca había experimentado las consecuencias reales. Pero hoy estaba aprendiendo a las malas que las acciones, especialmente las que nacen de la arrogancia y la incompetencia, tienen consecuencias. Me acerqué a los grandes ventanales que daban al horizonte de la ciudad. Esta era mi visión ahora. Mi empresa. Mi imperio. La puerta se abrió de golpe y no tuve que darme vuelta para saber quién era. No voy a dejar que te salgas con la tuya. La voz de Gerald resonó en la habitación, su furia apenas contenida. Me giré lentamente y lo miré de frente. No tienes elección. Caminó hacia mí con los puños apretados. Lucharemos contra esto. Tenemos abogados. Suspiré, sacudiendo la cabeza. Tus abogados, dije con suavidad, ahora trabajan para la junta directiva. Y a partir de hoy, la junta trabaja para mí. El color desapareció de su rostro. Lorraine y Lucas entraron detrás de él, ambos con una expresión de shock como si los hubiera atropellado un tren. Esto no ha terminado, dijo Lorraine con voz temblorosa. Nosotros construimos esta empresa. Nosotros construimos este nombre. Incliné la cabeza. No, tus empleados construyeron esta empresa. Ustedes eran los únicos que cobraban los cheques mientras se arruinaban. Lucas dio un paso adelante, con el rostro deformado por una furia apenas contenida. ¿Estás disfrutando esto, no? No respondí de inmediato. En lugar de eso, me dirigí a la mesa de conferencias, tomé una carpeta, la abrí y deslicé una hoja de papel hacia Gerald. ¿Qué es esto?, preguntó.
Una oferta de trabajo, dije, apenas pudiendo contener mi diversión. Sus fosas nasales se dilataron cuando recogió el documento. Lorraine se inclinó para leerlo, sus labios se abrieron con horror. ¿Quieres que mi marido trabaje para ti?, escupió. Me crucé de brazos. No como ejecutivo, por supuesto. Ese barco ya zarpó, pero hay un puesto vacante de consultor. La mitad de su salario actual, sin poder de decisión. Solo un empleado. Las manos de Gerald temblaban mientras arrugaba el papel y me lo arrojaba. Preferiría morir antes que trabajar para ti. Sonreí. Eso fue lo que pensé. Lucas, todavía furioso, se inclinó hacia mí. ¿Qué quieres de nosotros? Tú ganaste. Tienes la compañía. ¿Qué más podrías soportar? Me incliné hacia adelante y bajé la voz lo suficiente para hundir más el cuchillo. No quiero nada más, Lucas. Solo quiero que entiendas cómo se siente estar afuera mirando hacia adentro. Su mandíbula se tensó. Me enderecé. Ahora, si me disculpan, tengo una conferencia de prensa a la que asistir. Cuando me di la vuelta para irme, entró Camille. A diferencia del resto de su familia, ella no parecía enojada. Solo parecía perdida. Hice una pausa. ¿Camille? Tragó saliva con fuerza. Necesito hablar contigo. Su familia nos miró de reojo, pero no les di la satisfacción de ver lo que iba a ser esta conversación. Mónica, llamé. Por favor, acompáñalos a la salida. Mónica, siempre profesional, asintió y señaló la puerta. Gerald dudó, pero finalmente salió furioso, seguido por Lorraine con pasos rápidos y entrecortados. Lucas me miró con enojo una última vez antes de seguirlo. Cuando la puerta finalmente se cerró, Camille respiró profundamente y se acercó. No lo sabía. Arqueé una ceja. No sabía qué. ¿Qué estabas haciendo todo esto?, dijo ella, señalando hacia la oficina. ¿Qué estabas planeando esto? La estudié, tratando de decidir si le creía. Nunca prestaste atención, ¿verdad? Ella se estremeció, pero no me contuve. Durante 5 años, no fui más que tu marido, el que arrastrabas a los eventos pero al que nunca incluías realmente, dije. Te quedaste de brazos cruzados mientras tu madre me insultaba, mientras tu padre me despedía, mientras tu hermano pretendía que yo no existía. Sus labios temblaban. Yo no pensé que fuera tan malo. Me reí entre dientes, sacudiendo la cabeza. Y ese es el problema, Camille. Nunca pensaste. Dio otro paso hacia adelante, extendiendo la mano, pero yo me aparté. Solo necesito saberlo, susurró. ¿Alguna vez me amaste? La pregunta debería haber sido fácil de responder. Pero en lugar de eso, exhalé y me pasé una mano por la cara. Lo deseaba, lo admití. Realmente lo deseaba. Ella tragó saliva. Pero el amor no es solo cuestión de querer, dije en voz baja. Es cuestión de respeto. Y me di cuenta hace mucho tiempo de que nunca me respetaste de verdad. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero ya no tenía compasión por ti. Ya no. Pasé junto a ella y me dirigí hacia la puerta. Los papeles del divorcio estarán en tu escritorio mañana por la mañana. Se dio la vuelta bruscamente. Espera, divorcio. Miré por encima del hombro. No creías que me iba a quedar, ¿verdad? Su rostro se arrugó. Casi me sentí mal, casi. Pero entonces recordé todos los años de silencio. De ella mirándome humillada y sin decir nada. Me di la vuelta y salí. La conferencia de prensa me esperaba y mi nueva vida apenas comenzaba. El horizonte de la ciudad se extendía ante mí, un mar de acero y vidrio que reflejaba los tonos dorados del sol poniente. Me quedé de pie junto a la ventana de mi nueva oficina, la que Gerald había ocupado durante décadas. Observaba cómo los periodistas y fotógrafos se agolpaban fuera del edificio, con sus cámaras encendidas y sus voces alzándose en un frenesí de excitación. Los titulares ya habían aparecido en las noticias. El yerno que asumió el poder, un golpe corporativo sacude el mundo de los negocios, una dinastía familiar derribada, como un marido despedido tomó el control. Todos los canales financieros, todos los blogs de negocios,
Todas las publicaciones importantes habían saltado a la historia. Hace un mes, la familia de Camille se preparaba para cerrar un importante acuerdo, cómodamente sentados en la cima de su imperio, mirándome desde arriba como si yo fuera nada más que un cómplice de su hija. Ahora, yo soy el dueño del imperio y ellos eran los que me observaban desde afuera. La puerta de mi oficina se abrió y entró Mónica, sosteniendo una tableta. Ya es tendencia. Las acciones subieron un 14% en las últimas 3 horas. Los empleados están de celebración. Ha llegado un memorando interno de recursos humanos. Varias figuras clave de la antigua junta directiva han dimitido. Sonreí. Déjenlos. Dicen que Lucas intentó reunir a los accionistas esta mañana. Continuó con diversión bailando en sus ojos. No le fue bien. Me reí. Por supuesto que no. Los accionistas fueron lo suficientemente inteligentes como para seguir los resultados, no la lealtad familiar. Y los resultados eran exactamente lo que yo estaba entregando. Lo primero que hice después de asumir el control fue recortar los excedentes. Ejecutivos sobrepagados que habían vivido durante años con sus apellidos, gastos corporativos innecesarios que habían agotado los recursos de la empresa, prácticas obsoletas que habían estancado el progreso. Había eliminado el nepotismo. Había instalado un liderazgo basado en la competencia. Había implementado políticas que realmente beneficiaban a los empleados, la verdadera columna vertebral de la empresa. Y en cuestión de semanas, los ingresos habían aumentado. Mónica dejó la tableta sobre mi escritorio. Además, Gerald solicitó una reunión. Me reí entre dientes. Apuesto a que lo hizo. ¿Debería decirle que estás ocupada? Lo pensé un momento y luego negué con la cabeza. No. Déjalo venir. Ella sonrió. Esto debería ser divertido. No pasó mucho tiempo antes de que Gerald irrumpiera en mi oficina, con las venas del cuello tensas de furia. Llevaba la corbata un poco suelta y el rostro enrojecido por la ira o la humillación, probablemente por ambas cosas. Yo permanecí sentado detrás de mi escritorio, con expresión serena y serena. Gerald. Lo saludé, señalando la silla que estaba frente a mí. Toma asiento. No lo hizo. No tienes idea de lo que estás haciendo. Escupió, y sus manos golpearon el escritorio. ¿Crees que solo porque has realizado una adquisición llamativa puedes dirigir esta empresa? No eres nadie comparado conmigo. Arqueé una ceja. ¿No eres nadie? No tienes la experiencia. Gerald. Lo interrumpí suavemente, cruzando las manos frente a mí. ¿Sabes cuánto han subido las acciones desde que asumí el cargo? Se quedó paralizado. 14%. Continué. En 3 horas. ¿Cuánto ha subido en los últimos 3 años bajo su dirección? Apretó la mandíbula, pero no respondió. Eso fue lo que pensé. Me recliné en mi silla y lo observé con tranquila diversión. Esta ya no es tu empresa, Gerald. Y desde donde estoy sentado, nunca debió haberlo sido. Sus fosas nasales se dilataron. ¿Crees que eres mejor que yo? Creo que he demostrado que soy mejor que tú. Sus manos se cerraron en puños. Eres arrogante. Ten cuidado. Te lo advertí. Ahora estás en mi oficina. Sus fosas nasales se dilataron, pero pareció darse cuenta de la verdad de mis palabras. La dinámica de poder había cambiado. Ya no era él quien daba órdenes. Exhalé lentamente, luego tomé una carpeta y se la entregué. ¿Qué es esto?, murmuró. Tu indemnización por despido. Le respondí. Se puso rígido. ¿Me estás despidiendo? Sonreí. Por supuesto que no, Gerald. Para eso tendrías que haber trabajado aquí en primer lugar. Sus labios se apretaron formando una fina línea. Te vas a arrepentir de esto. Incliné la cabeza. ¿Lo estoy? Se giró bruscamente, con la ira apenas contenida mientras se dirigía furioso hacia la puerta. Pero justo antes de irse, hizo una pausa. No eras nada antes de que Camille te trajera a esta familia, se burló. Y sin nosotros, no serás nada de nuevo. Me reí entre dientes y sacudí la cabeza.
Ahí es donde te equivocas, Gerald. No respondió. Simplemente salió derrotado. Y así, los últimos restos de su reinado desaparecieron. Comienza una nueva era. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Los periodistas invadían la sede de la empresa a diario, ansiosos por analizar minuciosamente cada movimiento que yo hacía. Los empleados, que antes temían perder sus empleos bajo el gobierno de Gerald, ahora trabajaban con un nuevo sentido de propósito. Lucas había intentado, una vez más, desafiar mi autoridad, pero se encontró con la fría realidad de que nadie lo apoyaba. Su puesto nunca se lo había ganado, solo le lo habían dado. Y en cuanto a Camille, había guardado silencio. Demasiado silenciosa. Una noche la encontré esperando afuera de mi oficina. Se veía diferente. La confianza, la sonrisa burlona, la arrogancia habían desaparecido. En su lugar había algo completamente distinto, arrepentimiento. No respondiste a mis llamadas, dijo suavemente. Pasé junto a ella y abrí mi auto. He estado ocupada. Ella dudó. Yo solo quería hablar. Me apoyé en la puerta del coche y me crucé de brazos. ¿Hablar de qué? Sus labios se separaron, pero no me salieron las palabras. Suspiré. Déjame adivinar. No tenías idea de cómo me trató tu familia durante todos estos años. No tenías idea de lo que estaba pasando. Y ahora, quieres arreglar las cosas. Su silencio fue respuesta suficiente. Exhalé y sacudí la cabeza. Camille, no te odio. Pero tampoco te necesito. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Así que eso es todo. Acabamos de terminar. La estudié de verdad, y por primera vez, no sentí nada. Ningún amor. No hay enojo, solo indiferencia. Saqué mis cosas de la casa, dije en voz baja. Los papeles del divorcio estarán sobre tu escritorio por la mañana. Inhaló con fuerza, con las manos temblorosas. Me bajé del coche y entré. Mientras el motor arrancaba, la miré por última vez. Cuídate, Camille. Y me alejé. Ella era solo otro capítulo de mi historia. ¿Pero yo? Yo apenas estaba empezando. Los papeles del divorcio fueron entregados a Camille a primera hora de la mañana. No esperé una respuesta, no esperaba ninguna. Ella ya lo había perdido todo, la empresa de su familia, su estatus, la riqueza que la había protegido del mundo real. Ahora, ella también me estaba perdiendo. No es que realmente me hubiera tenido. Lo que pasaba con Camille era que siempre se había preocupado más por las apariencias que por la realidad. Nuestro matrimonio había sido un trofeo para ella, una casilla que cumplía en su plan de vida. ¿Un marido exitoso y presentable? Sí. ¿Una vida sin problemas económicos? Sí. ¿Un legado familiar que siempre la mantendría a salvo? Sí, hasta que se lo quité. Ahora, no tenía nada más que los restos de la vida que creía que nunca perdería. Me senté en mi oficina y revisé los documentos legales una última vez antes de firmar con trazos suaves y deliberados. Ya está, pensé. ¿Hecho? Mónica, mi asistente, entró con una ceja levantada mientras miraba los papeles. Esa es una manera de empezar la mañana, comentó mientras dejaba mi café sobre el escritorio. Sonreí, pensando que terminaría de independizarme antes del almuerzo. Ella se rió entre dientes y sacudió la cabeza. Por cierto, Camille llamó 2 veces y dejó mensajes. Tomé un sorbo de café y... ¿Quiere hablar? Me burlé y dejé la taza. Por supuesto que sí. También mencionó el acuerdo prenupcial, añadió Mónica. Supongo que finalmente leyó la letra pequeña. Eso me hizo reír. Había firmado el acuerdo prenupcial hace años sin discutirlo, porque sabía que nunca funcionaría en mi contra. La madre de Camille lo había redactado, ansiosa por proteger a su hija de una cazafortunas. Pensaba que estaba asegurando el futuro financiero de Camille, asegurándose de que yo me marcharía sin nada si el matrimonio terminaba. Pero Lorraine, a pesar de todas sus intrigas, había pasado por alto un detalle crucial. Una cláusula que anularía el acuerdo prenupcial si Camille me menospreciaba públicamente. Y desde la adquisición, eso era todo lo que había estado haciendo, artículos de noticias.
Desvaríos familiares. Sus propias declaraciones a la prensa. Todas y cada una de ellas plagadas de insultos, pintándome como un villano manipulador que se había aprovechado de su familia. Había anulado su propio acuerdo prenupcial y ahora me debía dinero. Mónica sonrió al ver que la realidad me invadía de nuevo. Supongo que no estás de humor para una charla de reconciliación. Exhalé, apartando los papeles. Dile que estoy ocupado. Mónica arqueó una ceja. ¿Por cuánto tiempo? Sonreí. Indefinidamente. Ella se rió entre dientes y se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. Ah, y llamó tu abogado. Camille también está tratando de disputar la división de la propiedad. Al parecer, no le gusta la idea de perder el ático. Incliné la cabeza. El ático que compré. La misma. Sacudí la cabeza, divertida. Camille había pasado años tratándome como si yo fuera una ocurrencia secundaria en su mundo. Ahora, ella quería luchar por el lujo que solo había sido posible gracias a mí. Dile a mi abogado que siga adelante con la transferencia de la propiedad. Dije. Ella puede quedarse con el auto. Yo me quedo con la casa. Mónica me dio una sonrisa cómplice. Frío. Me recliné en mi silla. Justo. La reunión final. Unos días después, Camille solicitó una reunión. En contra de mi mejor criterio, acepté. Nos conocimos en un restaurante de lujo que solíamos frecuentar cuando todo era nuevo y yo todavía creía que nuestro matrimonio se basaba en algo real. Llegó luciendo tan elegante como siempre. Su vestido de diseñador le quedaba perfecto y su maquillaje impecable. Pero vi el cansancio en sus ojos, las grietas en su confianza, estaba perdiendo el control de todo. Y ella lo sabía. No me puse de pie cuando se acercó a la mesa. No me ofrecía retirarle la silla. Esos días habían quedado atrás. Ella se sentó frente a mí, apretando con fuerza el tallo de su copa de vino. Así que, con voz cuidadosamente serena, dijo. Esto está pasando de verdad. Bebí un sorbo de agua. Siempre iba a pasar, Camille. Ella exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza. Podrías haber hablado conmigo. Podrías haberme dicho lo que estabas planeando. Dejé mi vaso sobre la mesa y la miré a los ojos sin dudarlo. ¿Me habrías escuchado? Tragó saliva con fuerza, pero no respondió. Ese era el problema. No lo habría hecho. Nunca me había tomado en serio. Nunca me consideró un igual en este matrimonio. Había sido conveniente, aceptable, útil, hasta que dejé de serlo. Quiero quedarme con el ático, dijo de repente. Casi me reí. ¿Quieres quedarte con mi ático? Ella se estremeció, pero no se echó atrás. Es mi casa. No, Camille. Era nuestro. Y ahora es mío. Sus labios se apretaron. No lo necesitas. Incliné la cabeza y la estudié. ¿Y tú sí? Ella dudó y luego suspiró. Yo simplemente no pensé que terminaríamos así. Me incliné un poco hacia adelante, mi voz más tranquila. No pensaste en absoluto. Las lágrimas le picaban en los bordes de los ojos, pero yo no sentía compasión. Ya no. Ella había permitido que esto sucediera. Había permitido que su familia me derribara durante años. Y ahora, ella enfrentaba las consecuencias de eso. No te odio, Camille, dije finalmente. Pero ya terminé contigo. Inhaló profundamente. Me puse de pie y tiré unos cuantos billetes sobre la mesa. Disfruta el resto de tu velada. Y luego me alejé, dejándola sentada allí, con su mundo desmoronándose a su alrededor. El anuncio oficial. Una semana después, se firmaron los papeles finales. El divorcio quedó formalizado. Camille intentó mostrarse valiente ante la prensa y contó su propia versión de los hechos, pero el mundo no se la creyó. El titular decía, se marchó con todo, incluida su dignidad. Mi empresa estaba prosperando. Mi reputación era más sólida que nunca. ¿Y Camille? Había quedado relegada a un segundo plano. Una mujer que alguna vez estuvo rodeada de poder, ahora se aferra a los restos de su antigua vida.
Todo había terminado. Y yo había ganado. Una noche, me senté en mi ático, con un vaso de whisky en la mano, mirando las luces de la ciudad parpadear debajo. Mónica me envió un mensaje. Oficialmente directora ejecutiva, oficialmente divorciada, oficialmente libre. ¿Cómo te sientes? Sonreí mientras escribía de nuevo. Como si se hubiera hecho justicia fría. Y con eso, cerré el capítulo sobre Camille, su familia y todo lo que habían sido alguna vez. Esta era mi vida ahora y apenas estaba empezando. Me encontraba en el balcón de mi ático, con un vaso de whisky en la mano, observando las luces de la ciudad que se extendían más allá del horizonte. El aire era fresco y traía consigo el lejano zumbido del tráfico, una canción de cuna del imperio que ahora controlaba. Habían pasado semanas desde que se había formalizado el divorcio. La tormenta mediática se había calmado. Los rumores sobre la caída de Camille aún persistían en los círculos empresariales. Se había retirado de la vista del público, obligada a adaptarse a una vida que nunca imaginó. Una vida sin privilegios, sin estatus, sin mí. ¿Y yo? Nunca había estado mejor. Mi empresa estaba prosperando. Los inversores tenían más confianza que nunca en Wolf Industries. Los ingresos se habían disparado un 30% solo en el último trimestre, una cifra que causó conmoción en el mundo empresarial. Las mismas personas que antes me descartaban como el marido de Camille ahora buscaban mi tiempo, mi opinión, mi aprobación. Era casi poético. Mi teléfono vibró en la mesa a mi lado. Mónica. Mónica. Las acciones suben otro 5%. Eres oficialmente más rico de lo que Lucas jamás fue. Deberías celebrarlo. Sonreí, tomé otro sorbo de whisky antes de escribir de nuevo. Ya lo estoy haciendo. Mónica. No estás ni un poco sorprendida, ¿verdad? Yo, debería estarlo. Unos segundos después, apareció otro mensaje. Mónica. Hablando de Lucas, tengo algo interesante que quizás quieras ver. Levanté una ceja. Yo. Envíamelo. Apareció una notificación. Se trataba de un artículo reenviado de un sitio de noticias financieras. Hice clic en él. Mi curiosidad se despertó. El aire deshonrado cae en desgracia. Lucas Grayson se declara en quiebra. Solté una risita mientras leía el artículo por encima. Al parecer, Lucas había intentado fundar su propia empresa en un intento desesperado por demostrar que podía triunfar sin el legado de su familia. Había invertido en la empresa la poca riqueza personal que le quedaba, obteniendo préstamos y haciendo inversiones arriesgadas. Y entonces, sucedió lo inevitable, malas decisiones, mala gestión financiera. Y ahora estaba acabado. El otrora orgulloso heredero de la empresa de su padre estaba en bancarrota, ahogado en deudas. Su reputación estaba destruida sin posibilidad de reparación. Me eché hacia atrás y exhalé lentamente. Era solo cuestión de tiempo. Lucas nunca había sido un líder. Había nacido en la ilusión de ser uno solo. Ahora, despojado del apellido, de la protección, de la influencia, había quedado expuesto como lo que realmente era. Nada. Dejé mi vaso y le respondí a Mónica. Yo. ¿El karma actúa rápido, no? Mónica. Casi tan rápido como tú. Yo. Casi. Bloqueé mi teléfono y lo dejé a un lado mientras miraba la ciudad una vez más. Todo lo que había construido, todo por lo que había luchado, me había llevado a este momento. Había entrado en el campo de batalla que creían que les pertenecía. Y salí victorioso. ¿Pero la mejor parte? No estaba ni cerca de terminar. El visitante inesperado. Una semana después, estaba sentado en mi oficina cuando entró Mónica con una expresión indescifrable. «Tienes una visita», dijo. Apenas levanté la vista de mi portátil. «Si es otro periodista, dígale que no me interesa». «No es un periodista», dijo con cuidado. Había algo en su voz que me hizo detenerme. Levanté la mirada. «¿Quién es?» Ella dudó antes de responder. «¿Temi?» Parpadeé y luego, lentamente, me recliné en mi silla, estudiando la expresión de Mónica en busca de cualquier señal de que estuviera bromeando. No era así.
Exhalé y miré mi reloj. ¿Cómo se ve? Mónica inclinó la cabeza. Como si lo hubiera perdido todo. No me sorprendió. Suspiré y señalé con la mano la puerta. Hazla pasar. Mónica asintió y salió. Unos momentos después, entró Camille. Se veía diferente. La arrogancia que una vez la definió había desaparecido. La apariencia perfectamente cuidada, la ropa de diseñador, la confianza, el aplomo se habían desvanecido. Su vestido seguía siendo caro, pero no tenía el mismo peso que antes. Había sombras tenues debajo de sus ojos, del tipo que proviene de las noches de insomnio y la preocupación. Dudó por un breve momento antes de sentarse frente a mí. Por primera vez en años, vi algo que nunca había visto en Camille antes. Incertidumbre. Junté las manos sobre el escritorio. ¿Qué quieres, Camille? Tragó saliva y sus ojos se posaron en mis manos antes de encontrarse con los míos. Solo quería hablar. Arqueé una ceja. ¿Sobre? Ella exhaló, sacudiendo ligeramente la cabeza. ¿Todo? Yo permanecí en silencio, esperando. Después de un momento, se inclinó ligeramente hacia adelante y su voz se tranquilizó. Cometí un error. Incliné la cabeza. ¿Cuál? Apretó los labios. Todos. Allí estaba. La admisión. La comprensión de que todo lo que había dado por sentado se había derrumbado bajo sus pies. Que yo había sido la base que mantenía unido su mundo y que ella nunca se había dado cuenta hasta que desapareció. Me eché hacia atrás y me crucé de brazos. ¿Por qué estás aquí, Camille? Sus ojos buscaron los míos. No lo sé. Una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de mis labios. Era la primera vez que me pasaba. Ella soltó una risa suave y sin humor. Supongo que me lo merecía. No respondí. Porque ella sí lo hizo. El silencio se prolongó entre nosotros. Las palabras pesadas y no pronunciadas quedaron flotando en el aire. Finalmente, ella exhaló con fuerza. Solo quería pedirle perdón. La estudié, buscando cualquier señal de manipulación, cualquier rastro de la mujer que una vez me había apoyado y había dejado que su familia me derribara. Pero todo lo que vi fue arrepentimiento. Arrepentimiento y vacío. Asentí una vez. Disculpa aceptada. La sorpresa brilló en sus ojos. Así de simple. Me encogí de hombros. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que todavía te odio? ¿Que quiero venganza? Tragó saliva. ¿Tú sí? Suspiré, sacudiendo la cabeza. No, Camille. No lo sé, porque ya había ganado. Dudó un momento y luego miró hacia la ventana. El horizonte de la ciudad se reflejaba en sus ojos. ¿Alguna vez piensas en lo que podría haber sido? Solté una risita seca. No. Ella se estremeció. Me incliné hacia adelante y mi voz era tranquila. Nunca hubo un lo que podría haber sido, Camille. Solo hubo lo que fue. Y lo que era, nunca era suficiente. Respiró con dificultad, pero asintió lentamente. Debería irme, susurró. No la detuve. Se quedó allí parada, demorándose un momento antes de finalmente caminar hacia la puerta. Se detuvo. Adiós. Asentí. Adiós, Camille. Y luego se fue. Solté un suspiro lento, frotándome la sien mientras volvía a mi trabajo. El pasado había terminado. ¿El futuro? Eso ahora me pertenecía. La semana después de la visita de Camille, la vida siguió su curso sin pausa. Reuniones de negocios, evaluaciones de acciones, planes de expansión. Todo estaba tomando forma, tal como yo lo había planeado. Wolf Industries no solo se había estabilizado, sino que estaba prosperando bajo mi liderazgo. Los inversores estaban llegando en masa, los empleados estaban más motivados que nunca y los medios de comunicación habían pasado del escándalo a la historia de éxito. Tenía todo por lo que había luchado. Y, sin embargo, no podía quitarme de encima la sensación de que faltaba algo. No me arrepentía, nunca me arrepentía. Más bien, me di cuenta de que, por primera vez en años, ya no estaba simplemente demostrando algo.
Había ganado. Ahora, tenía que decidir qué vendría después. Todavía estaba dándole vueltas a esta idea cuando Mónica entró en mi oficina con una carpeta en la mano y una sonrisa divertida. Nunca adivinarás quién acaba de entrar para una entrevista de trabajo, dijo, dejando la carpeta frente a mí. Arqueé una ceja. Supongo que me lo estás diciendo porque realmente me importará. Mónica se rió entre dientes. Oh, ¿te importará? Se apoyó en el escritorio y me miró mientras abría la carpeta. Hojeé las primeras páginas y leí el nombre que figuraba en la parte superior, Mónica Reynolds. Al principio no recordaba el nombre, pero luego vi el currículum, MBA de Harvard. 10 años de experiencia en estrategia corporativa. Ex vicepresidente de operaciones en Grayson Enterprises. Y así, sin más, me acordé. Mónica Reynolds. La mujer con la que la madre de Camille quería que se casara. Levanté la vista, intrigada. Estás bromeando, Mónica Grant. Ojalá lo estuviera haciendo. De todas las personas que acudían a mi empresa en busca de empleo bajo mi dirección, tenía que ser ella. La familia de Camille siempre había idolatrado a Mónica. Era la hija de uno de sus socios comerciales más ricos. Perfectamente educada, bien relacionada y realizada. Lorraine la había elogiado durante años, a menudo comparándola con Camille, insinuando que ella habría sido la mejor opción. Recordé haberla conocido en algunos eventos sociales cuando Camille y yo todavía estábamos juntas. Ella siempre había sido educada pero distante, aparentemente indiferente a la dinámica de mi matrimonio. Y ahora, estaba sentada en la sala de espera de mi empresa, postulándose para un puesto directivo. Me recliné y me froté la barbilla. ¿Sabía ella que esta era mi empresa cuando presentó la solicitud? Mónica se encogió de hombros. Lo dudo. Probablemente dio por sentado que todavía estaba bajo el control de la familia de Camille. Su cara no tenía precio cuando se dio cuenta de quién iba a realizar la entrevista. Me reí entre dientes. Esto debería ser interesante. Mónica sonrió. ¿Y entonces? ¿Quieres que la haga pasar? Asentí. Veamos qué tiene que decir. Mónica salió de la oficina y, unos momentos después, la puerta se abrió de nuevo. Mónica Reynolds entró. Estaba tan tranquila como la recordaba. Alto. Elegante. Con una mirada penetrante que no se perdía nada. Vestía un traje azul marino y se comportaba con la confianza de alguien que había pasado años en la cima del mundo corporativo. Pero había algo más en su expresión. Un atisbo de inquietud. Tal vez incluso de arrepentimiento. Había esperado que esta reunión fuera diferente. Señor Wolf, dijo suavemente, extendiendo la mano. Gracias por tomarse el tiempo. Le estreché la mano, observándola atentamente. Por favor, toma asiento. Se sentó frente a mí, cruzando las piernas con cuidado. Tomé su currículum y lo hojeé de nuevo. Credenciales impresionantes. Trabajé duro para conseguirlas. Su tono era neutral, pero había un dejo de orgullo allí. Cerré la carpeta y me incliné ligeramente hacia adelante. ¿Por qué estás aquí, Mónica? Sus ojos parpadearon, como si estuviera sopesando hasta qué punto quería ser honesta. Finalmente, suspiró. Ya lo sabes. Después de la adquisición, perdí mi puesto en Grayson Enterprises. Cuando la empresa se desmoronó, tenía dos opciones. Salir del país o reconstruirlo aquí. Y tú elegiste aquí. Yo elegí la estabilidad, corrigió. Su empresa es estable. Más que eso, está creciendo. La estudié mientras mis dedos golpeaban suavemente el escritorio. Sabes, la madre de Camille solía hablar de ti todo el tiempo. Un destello de algo cruzó por su rostro, pero lo disimuló rápidamente. Estoy consciente. Ella pensó que tú habrías sido una mejor pareja para Camille que yo. Mónica exhaló suavemente. Lorraine tenía muchas opiniones. Sonreí. Y, sin embargo, aquí estamos. Yo dirijo la empresa y eres tú el que pide trabajo. Sus labios se crisparon divertidos. ¿Irónico, no? Me recliné y la observé. Debo admitir que siento curiosidad. ¿Qué pensabas de mí en ese entonces?
No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz fue más suave. Pensé que te subestimaban, admitió. Pensé que te trataban como un accesorio, no como una persona. Eso me sorprendió. Y, sin embargo, nunca dijiste nada. Mónica suspiró. No me correspondía. Y, sinceramente, en aquel entonces no creía que quisieras un aliado. Fruncí el ceño ligeramente. Y ahora, ella me miró directamente a los ojos. Ahora lo hago yo. El silencio se extendió entre nosotros. Mónica Reynolds había crecido en el mismo mundo que Camille, pero había luchado para abrirse camino, se había hecho un nombre por sí misma en sus propios términos. Y ahora, estaba de pie al borde de un nuevo comienzo. Una en la que yo tenía el poder de decidir si ella tenía otra oportunidad. Finalmente, tomé un bolígrafo y lo golpeé contra su currículum. ¿Sabes cuál es la parte más difícil del éxito? Ella inclinó la cabeza ligeramente. ¿Qué? Me incliné hacia adelante y bajé la voz lo suficiente para asegurarme de que realmente me oyera. Recordé darles a los demás la oportunidad que desearías que alguien te hubiera dado a ti. Ella inhaló, considerándolo. Luego, lentamente, asintió. Le devolví el currículum. Bienvenida a Wolf Industries, Mónica. Una sonrisa sincera se dibujó en sus labios. Gracias, señor Wolf. Sonreí. Llámame. Hice una pausa y lo pensé. En realidad no. Llámame jefa. Ella se rió entre dientes y se puso de pie. Entendido. Mientras ella salía, exhalé y golpeteé el escritorio con los dedos. El pasado finalmente se había desvanecido y de sus cenizas estaba surgiendo un nuevo imperio. Una que me pertenecía. ¿Y esto? Esto fue solo el comienzo. Las semanas posteriores a la contratación de Mónica transcurrieron en un torbellino de eficiencia, estrategia y expansión. Estaba tan lista como la recordaba. Tal vez incluso más lista ahora que tenía algo que demostrar. Bajo mi liderazgo, Wolf Industries no solo se había estabilizado, sino que estaba alcanzando nuevas alturas. Los empleados se habían adaptado al cambio más rápido de lo esperado. Aquellos que se habían beneficiado del nepotismo de la familia de Camille se habían ido o habían aprendido a mantener la cabeza baja. Aquellos que siempre habían sido la verdadera columna vertebral de la empresa. Los que habían trabajado incansablemente mientras la familia Grayson se llevaba todo el mérito estaban prosperando. Por primera vez en años, la empresa funcionaba por méritos propios, no por derechos. Y entonces, una tarde, apareció un mensaje en mi teléfono. Camille se va a casar. Miré fijamente el mensaje de texto que me había enviado Mónica antes de recostarme en la silla y exhalar lentamente. No debería haberme sorprendido. Camille siempre había sido el tipo de persona que necesitaba un ancla. Nunca había aprendido a valerse por sí misma. Había pasado del imperio de su familia a mi estabilidad y ahora, sin ambos, buscaba a alguien nuevo. Aún así, no pude evitar preguntarme, ¿a quién elegiría esta vez? Miré el mensaje de seguimiento de Mónica. Su nombre es Oliver. Agente inmobiliario. No pertenece a nuestro sector. No tiene poder real. Simplemente normal. Sonreí. Eso tenía sentido. Había pasado del mundo de su familia al mío. Esta vez, había elegido algo seguro. Alguien que no la eclipsaría. Alguien que no le quitara la alfombra de debajo de los pies. Unos días después, llegó a mi oficina una invitación de boda. Era blanca, con letras doradas en relieve. Elegante. Clásico. Tal como siempre lo prefirió Camille. Pasé los dedos por las letras en relieve. El señor y la señora Oliver Hastings solicitan el placer de su compañía. Solté una risita silenciosa. Ni siquiera había esperado un año completo después de nuestro divorcio. Mónica se apoyó en la puerta, con los brazos cruzados. ¿Y entonces? ¿Te vas? Levanté una ceja. ¿Parezco un hombre que asiste a bodas de exesposas? Ella resopló. En realidad no. Pero creo que deberías. Incliné la cabeza, intrigada. ¿Y por qué? Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona.
Porque aparecer con un traje a medida, en la cima de tu éxito, sin ningún problema. Ese sería el golpe final. Lo pensé. Durante años me habían subestimado, menospreciado, descartado. La familia de Camille me había tratado como si fuera una persona de último momento. ¿Y ahora? Yo estaba en la cima. Y ellos no estaban cerca de mí. Tal vez Mónica tenía razón. Tal vez debería ir. El día de la boda. El lugar era tan extravagante como esperaba. Una finca enorme, llena de candelabros, flores y lujo. Llegué exactamente 20 minutos tarde. No lo suficiente como para ser grosero. Pero lo suficiente para que se dieran cuenta de mi entrada. Todas las miradas se giraron cuando entré. Mi traje a medida me quedaba perfecto y mi presencia era innegable. Vi a Gerald y a Lorraine cerca del bar de champán. Me vieron y Lorraine se puso rígida de inmediato y apretó con más fuerza su copa de champán. Le hice un gesto cortés con la cabeza. Gerald, con la cara roja y claramente ya con unas cuantas copas de bebida, me miró con enojo, pero no dijo nada. Él lo sabía mejor. Lucas no estaba a la vista, probablemente todavía lamiéndose las heridas de sus intentos fallidos de hacer negocios. Y luego, por supuesto, estaba Camille. Parecía exactamente la misma de siempre, equilibrada, refinada, perfecta. Pero había algo diferente en ella. Algo falta. La confianza sin esfuerzo. La arrogancia intocable. Se sintió humillada. Sus ojos se abrieron de par en par cuando me vio, parpadeando con sorpresa, luego con algo más. Un destello de incertidumbre. Dejé que una pequeña sonrisa se dibujara en mis labios mientras me dirigía al bar. Los susurros ya habían comenzado. No puedo creer que haya aparecido. ¿Se ve mejor que antes? Ahora es dueño de un imperio. ¿Lo oíste? Pedí un whisky y tomé un sorbo lento, con expresión indescifrable. Camille dudó antes de dirigirse hacia mí, con el vestido colgando detrás de ella, como si todavía fuera el centro de atención. No esperaba verte aquí, dijo con voz tranquila pero insegura. Me giré un poco y la miré a los ojos. No esperaba una invitación. Ella inhaló y se colocó un mechón de cabello detrás de la oreja. Pensé que sería de buena educación. Tararé. Educada. Un pequeño ceño se formó entre sus cejas. No tenías que venir. Bebí otro sorbo de whisky. Lo sé. Sus labios se separaron ligeramente, como si quisiera decir algo más, pero entonces alguien la llamó por su nombre. Oliver. Era exactamente lo que esperaba. Guapo, pero de una manera segura y no amenazante. El tipo de hombre que no la desafiaría, que no le exigiría más de lo que ella estuviera dispuesta a dar. Sus ojos se movieron de uno a otro, educados pero cautelosos. Hola, nena. ¿Todo bien? ¿Karine? Casi me río. Camille forzó una sonrisa. Sí, por supuesto. Soy Oliver. Sé quién es. Oliver me interrumpió con voz tensa. Bien. Sonreí y le ofrecí un apretón de manos. Un placer conocerte. Dudó antes de estrecharme la mano. Su apretón era firme, pero no así su confianza. Camille se movió incómoda. Bueno, deberíamos regresar. Gracias por venir. Asentí y me hice a un lado. Por supuesto. Felicidades. Ella dudó un momento, sus ojos buscaban algo en los míos. ¿Arrepentimiento? ¿Nostalgia? No lo sabía. Y no me importaba. Mientras se alejaban, Mónica apareció a mi lado, haciendo girar una copa de vino. Fue divertido. Me reí. ¿Lo fue? Ella se inclinó un poco. ¿Viste su cara cuando te vio? Sonreí. Lo vi. Lo disfruté. Mónica se rió, sacudiendo la cabeza. Eres terrible. Bebí el último trago de whisky y dejé el vaso. Vamos. Salgamos de aquí. Ella arqueó una ceja. Ya. Me encogí de hombros. Había dejado en claro mi punto de vista. Y lo había hecho. Camille había elegido su camino.
Yo había elegido el mío. Y por primera vez en años, me sentí libre. Mientras salíamos, le entregué una pequeña caja envuelta a uno de los camareros. Asegúrate de que la novia reciba esto, le dije. Él asintió y nos fuimos. Dentro de la caja había una sola cafetera. Con una nota. Algunas personas sirven café. Otros construyen imperios. Felicidades por tu boda. Mis mejores deseos, tu ex-CEO. Al subirme al coche no pude evitar sonreír. ¿La mejor venganza? Vivir bien.